Onda gente de YouTube y bienvenidos a un nuevo video para mi canal, en este caso el análisis del Real Madrid 1, Deportivo La Coruña o el Super Depor como algunos lo conocen 0. Sé que es un poco tarde para hacer el análisis de este partido, ya tiene unos días, fácilmente una semana, bueno no tanto, unos 3-4 días desde que se jugó más o menos el partido o 2 días, ponele, ya me estoy yendo a la mierda con la fecha. En este caso voy a hacer un análisis muy rápido, muy en general, muy por encima, porque no me acuerdo mucho del partido. Sé que es tarde, pero por problemas que tuve, asuntos familiares, tuve que estar un poco lejos de las cámaras, si le quieres poner de una forma. Entonces, tengo muchos videos que hacer. Este es uno de ellos y más tarde que nunca, la verdad. Entonces, voy a subir este análisis lo más seguro hoy o mañana cuando me despierte, porque ya es un poco tarde. Como habrán visto, antes de empezar con el análisis con este video, un poco cambié otra vez de setup, volví al setup antiguo si buscan mis videos, porque otra vez consecuencias familiares, si le quieres poner de esa forma, no puedo grabar donde estaba grabando, que era un poco más adelante de donde estoy ahora, porque antes era más amplio, pero creo que esta es otra mejor opción, porque lo que pasaba con el otro setup o con la vista ampliada, si le quieres poner de una forma, como no tengo tantas lámparas, se veía muy oscuro detrás, demasiado. Entonces acá es más cerrado, tengo más cerca la pared, si le quieres decir de una forma, pero se me ve todo iluminado, se me ve todo con el astro luz, si le quieres poner. Pero bueno, estoy alargando mucho esto para lo que es el video, para lo que es el análisis. También verán que modifiqué el lugar donde está la cámara, está un poco más en diagonal. Tal vez habrá momentos donde me ponga así para ver lo que estoy viendo en la pantalla y buscar obviamente los 11 titulares y hablar de cómo me pareció cada jugador, etcétera. Pero en general creo que es una buena forma, es una forma que siempre he visto, que me llega como a la misma altura del cuello, si le quieres poner la distancia de la cámara, no es tan alto ni tan bajo, entonces perfecto, no se me ve la mesa. Perfecto, no se me ve nada de lo que tengo acá porque tengo mucho chuche acá, literalmente tengo las lámparas, tengo el teclado, acá el micrófono, etcétera, y se me ve un poco clean, si le quieres poner. Estoy cocinando, estoy cooking. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis, que es lo que nos llama la atención, que es lo que para lo que prendí este video. Entonces vamos a empezar, ya dejé preparado acá las cosas, como dije, este partido se jugó el 12, si no ando mal, el día 12, o sea, exactamente hace casi 3 días, exactamente, ¿verdad? Que son las 2 de la mañana, por eso, hay 2 días, 3 días, pero bueno, se jugó este amistoso, que si no ando mal es por un torneo que no me acuerdo cómo se llama, si soy sincero, pero bueno, también se festeja que el Deportivo La Coruña volvió a primera división después de 8 años, creo yo, y de haber pisado lo más fondo, porque creo que no solo se fue hace 8 años a segunda, sino que se fue a tercera, estuvo a punto de desaparecer por problemas económicos, se pudo recuperar, y la verdad es que algunos fichajes que ha hecho el Deportivo de La Coruña, como Aubameyang, si no ando mal así se pronuncia, son fichajes que te dicen que el Deportivo no sé si fichó para competir, pero sí para quedarse por lo menos esta temporada en primera división y después de ahí salir a ver qué hacer. Pero bueno, no nos ampliemos más con el tema, vamos a hablar del amistoso, porque en general, aunque fue por un torneo, en una copa, si no normal es un amistoso, terminó ganando el Real Madrid 1-0. Creo que si hablamos en general de los 90 minutos, la victoria del Real Madrid es merecida. La verdad, yo creo que no. Creo que por cómo se desarrolló el encuentro, por cómo fueron los 90 minutos, por cómo puedes ver las estadísticas, que es verdad que las estadísticas no muestran para mí ni siquiera el 10% de lo que es el partido en general. Aún así, todo se movió un poco, todo concuerda de que el partido o que la sensación que me dio a mí era más para empate que para victoria de cualquier bando. Pero bueno, terminó ganando el Real Madrid. ¿Por qué? Porque tiene más jerarquía en ataque, tiene más jerarquía en esos momentos decisivos, en 3 cuartos de cancha, que el Deportivo La Coruña, creo yo. Que es verdad que hubo momentos que el Lunin tuvo que actuar
es cierto, por eso creo que por lo mismo que generó el Real Madrid, que no fue ni mucho ni más, y por lo que generó el Deportivo en cuanto a peligrosidad o jugadas claras, jugadas con mucho criterio, creo que por eso el empate es merecido. Pero bueno, vamos un poco a los titulares, a los jugadores titulares que salieron a enfrentar este encuentro y luego obviamente vamos a decir quiénes entraron como suplentes sin mucho más que dilatar o extender el tema. Vamos un poco y empezamos con el Deportivo y terminamos con el Real Madrid. A ver, el Deportivo de La Coruña fue con un 4-4-2, es lo que me marca, me figura aquí en la página. En el arco, el arquero Román, que si no ando mal es fichaje, que creo que no me acuerdo en dónde atajaba, me suena mucho que atajaba en otro equipo de la liga, pero 100% no me acuerdo en dónde. Creo que si no ando mal, el arquero Román era de puta madre, de la Real Sociedad, ¿no? O era otro, es que siento que me suena que haberlo escuchado ahí, pero bueno, el arquero Román, que la verdad estuvo muy bien el arquero, vaya, mis recuerdos, aunque sean vagos, recuerdo muy buen arquero que a veces salió un poco fuera del área o salía muy lejos, o sea, dentro del área del arquero donde puede tener la pelota, pero salía demasiado para evitar que los jugadores más rápidos o desequilibrantes del Madrid, cuando le metían la bocha larga, tuvieran oportunidad. Creo que el arquero Román, el arquero que justamente creo que fichó, porque es un fichaje del Deportivo, estuvo muy bien, estuvo decente. En el gol no tuvo culpa, que ya ni me acuerdo cómo fue el gol. Déjeme ver quién metió el gol. Ah, fue de Brahim Díaz. No, ya me acuerdo cómo fue el gol, no tiene culpa, literalmente Brahim se va mano a mano y le define, intenta salir el arquero sin mucho más dificultad, pero creo que tuvo algunas atajadas interesantes e importantes para también evitar un poco que el Madrid se vaya con otro gol. Yo creo que el arquero estuvo muy bien. A ver, la línea de cuatro, Angeliño, Ede, Noubi y Navarro. Creo que en general estuvieron bien, estuvieron decentes. No recuerdo que hayan sufrido tanto. Tuvieron momentos, sí, obviamente más que el Real Madrid. Creo que el Deportivo de La Coruña sufrió un poco más que el Madrid, pero sin tampoco exagerar las situaciones. Pero creo que la línea de cuatro estuvo bien, estuvo decente en general. La línea de cuatro un poco más adelantada, más en medio campo, Cruz, Sortiano, Amatzarwi y Carrillo, espero haberlo pronunciado bien. Estuvo decente, estuvo un poco mejor, creo yo, porque hubo momentos donde el Deportivo tuvo un poco la posición de la pelota, seamos sinceros, hubo un momento, es verdad que cuando tenía la posición o la tenencia, dificultaba al Madrid, no tanto. Porque por eso, o sea, sí tuvo momentos, pero uno, dos o tres y no mucho más. Cuando tenía la pelota no se sentía esa peligrosidad como cuando la tenía el Real Madrid, pero aún así generó casi lo mismo que el Madrid, entonces tampoco es que haya sido mucho más, pero creo que el mediocampo del Deportivo estuvo bien, en algunos contraataques conducieron bien, que no se terminó finalizando de la mejor forma, obviamente por la jerarquía individual ofensivamente que tienen, que es muy baja a la calidad que tiene el Madrid, pero conducían bien algunos contraataques, algunas llegadas. La verdad es que el mediocampo estuvo bien, recuperando buenas pelotas, estuvo bien. Luego de doble 9 a Aubameyang y Nongo, que la verdad es que no tuvieron tantas oportunidades como uno esperaba. La verdad, una que otra de Aubameyang, pero sin mucho más. La verdad es que estuvo más o menos ahí. Ahora vamos por parte del Real Madrid. Bueno, antes de ir o seguir con el Madrid, vamos a decir quiénes entraron por parte del Deportivo. Bueno, literalmente aquí me figura que salieron 10 jugadores, para que vean que era casi un amistoso más que un torneo, creo yo. Salieron 10 jugadores menos el arquero. El arquero Román jugó los 90 minutos, pero después de ahí, toda la defensa, todo el mediocampo y todo el ataque salió en algunos en el entretiempo, otros al minuto 60, 68, pero ninguno pasó más del minuto 60. 70 por lo que veo, o sea, desde el minuto 70 para adelante, literalmente el Deportivo jugó con un 11 totalmente diferente, o bueno, 10 jugadores que en realidad son los que están en cancha, a excepción del arquero, jugó con otros jugadores totalmente diferentes, entonces literalmente fue un cambio muy grande, o un cambio en el equipo, o en casi todos los titulares, en cuanto, más que nada en el segundo tiempo por el Deportivo. Ahora, vamos con el Real Madrid. El Real Madrid formó con un 4-2-3-1, más o menos, la verdad es que fue esa formación con la que jugó en general. A ver, en el arco Lunin, que creo que
Looney tuvo buenos momentos, tuvo atajadas decentes y tuvo grandes atajadas. Además de eso, que tiene, creo que la palomita o el plus de que él es el que da la asistencia hacia el gol de Brahim Díaz, porque todo viene de un córner a favor del Deportivo, donde él termina cabeceando justamente un jugador solo del Deportivo, la agarra a Looney, la ataja a Looney y como viene, ¡fa! Mete el bochazo largo para meter la asistencia a Brahim Díaz. Lo siento, la verdad. Tenía que hacerlo, me estaba quedando con la voz seca. Pero bueno, la verdad es que Lunin estuvo muy bien. En la línea de 4, Dumfries, Rudiger, Hausen y Carrera, creo que estuvieron decentes, sin tampoco llamar mucho la atención. Tuvieron más protagonismo en ataque, creo que sí, porque cuando el Real Madrid tenía cuando el Real Madrid tenía la posición o tenía la pelota, mejor dicho, era verdad que el Deportivo hacía o reformaba, hacía un performance en su formación y metía una línea de 5 con 3 mediocampistas y 2 delanteros. O sea, se metía más a fondo, protegía más cerca del arco del Deportivo que cuando el Real Madrid no tenía la posición, que defendía, que bajaba en bloque bajo, pero no creo que era la misma sensación la que te daba. Pero aún así, la línea de 4 Dumfries, la verdad estuvo muy bien, que es verdad que en el segundo tiempo, por varios cambios de Mourinho, terminó jugando casi como extremo. Pero Dumfries estuvo bien, la dupla central Rudiger y Hausen, sin mucho más que decir, no recuerdo errores sobre ellos dos. Es verdad que luego cambiaron, si no ando mal. Luego Carreras, que estuvo decente, sin mucho más que decir. Y en el doble 5, Bernardo Silva y Camavinga, justamente dos jugadores que creo que tuvieron un partido muy bueno. Bernardo Silva creo que por muchos momentos del partido disputó casi 3 diferentes posiciones. Al inicio jugó cerca de Camavinga, luego jugó por delante de Camavinga. O sea, al inicio jugó como un doble 5, luego jugó como un mediocampista más suelto y hubo momentos donde jugó como más como un mediapunta o un delantero en el esquema de Mourinho por los cambios que hacía. Bernardo Silva jugó por varias posiciones y lo hizo creo que muy bien. Camavinga creo que fue un jugador que es, ¿cómo decirlo?, de doble cara, porque creo que fue el jugador para mí más imperativo del mediocampo, que generaba ocasiones, incluso generó una, porque hay una, si se contaba el gol del jugador Spi, del exjugador de Levante, si no más, era asistencia de Camavinga. O sea, Camavinga, la verdad, tanto defensivamente como en el mediocampo, digamos, de forma central o en lo ofensivo, tuvo situaciones, creó juego. La verdad es que Camavinga jugó muy bien, incluso tuvo buenas recuperaciones. Es verdad que ganó una amarilla muy temprano, si no ando mal, en el primer tiempo, pero creo que Camavinga estuvo bien. ¿Qué pasa o cuál es mi queja de Camavinga? Que creo que Camavinga, las pelotas que perdió, que creo que diría yo que es el jugador del Real Madrid en este partido que más pelotas perdió, eso es una barbaridad. Pero, o sea, fue tal vez uno de los jugadores con más despliegue, o el segundo sería Bernardo Silva el primero, pero y también fue uno de los jugadores que más recuperaba, pero también era uno de los jugadores, no que perdía mucho la pelota, pero sí es verdad que creo que cuando que Camavinga perdía la posición o le quitaban la pelota en momentos o zonas muy sensibles para el Madrid, fácilmente dos pelotas que le terminaron arrebatando a Camavinga podían haber terminado en gol si el equipo rival hubiera tenido un poco más de jerarquía. Por eso siento que Camavinga es como eso, ¿sabes? Pero en general fue un buen partido. Luego en la línea de 3, Brahim, que metió el gol, jugó el primer tiempo, creo que en el segundo tiempo salió, la verdad, el primer tiempo de Brahim, sin mucho más. O sea, el gol creo que le da un plus, pero en realidad el primer tiempo de Brahim no fue una locura, creo yo. No tuvo no tuvo muchas apariciones, una que otra gambeta, la verdad, pero sin mucho más. Luego Guller, que creo que fue dentro de los 3 mediocampistas que iniciaron el más bajo, pero estuvo bien. Vinicius, que creo que no fue un gran Vinicius en ningún momento. Hubo chances, hubo momentos, cosas de Vinicius, sí, porque hubo muy buenos regates de Vinicius que dejó o metió buenos centros, la verdad es que sí, pero creo que fueron momentitos, cosas de minutos, sin mucho más. Creo que Vinicius no tuvo una gran actuación hoy. Y Hendrik en general creo que estuvo bien, lo que pudo jugar lo jugó bien. Hubo momentos que obviamente como estaba de 9 y casi no le llegaba la pelota, tenía que meterse y a veces ocupaba o suplantaba la posición de Brahim, y a veces hubo un momento donde jugó por banda derecha y hizo una muy buena jugada que mete un buen centro donde no había nadie, que justamente es donde debía estar el 9, pero él era el 9 generando jugada por banda.
para que entiendan que en el partido la verdad es que Endrick no tocó mucho la pelota, no por él, sino porque el Real Madrid no le estaba dando esas oportunidades. Pero creo que el partido de Enrique estuvo, pues la verdad, bien, estuvo muy bien. A ver, por parte del Real Madrid entró Alexander Arnold, entró decente, sin mucho más, entró Cestero casi al final, entró Alexis Siria también casi al final, entró Carlos Speed que tuvo el gol pero se lo anularon por offside, muy debatible la verdad, pero bueno, no hay VAR. Entró Lamine Fati, pero a lo último entró Mario Rivas que entró bien y entró Federico Valverde que entró y decente, sin llamar mucho la atención, la verdad quiero decir yo. A ver, vamos un poco a cómo se le llama. A ver, acá está, ya entra. Vamos a hablar un poco sobre los 90 minutos para finalizar este video, la verdad. Que espero que les haya gustado. No, vamos a empezar ahora, que es lo que me acuerdo. Es lo que me acuerdo. Repito, es lo que me acuerdo. Estoy viendo acá un poco las estadísticas, ¿no? Un poco por encima. Y la verdad es que lo que dije al inicio, lo de que el partido era más para empate, la verdad, con las estadísticas y con lo que yo me acuerdo, era más para empate. Pero bueno, vamos al primer tiempo. Creo que el primer tiempo fue un poco el Real Madrid, pero un poco, sin llamar mucho la atención. ¿Merecía irse ganando el entretiempo? A ver, es verdad que en el primer tiempo el Deportivo La Coruña no generó casi nada, tenía absolutamente nada. Creo que las más peligrosas del Depor la generó en el segundo tiempo. Pero en el primer tiempo, que el Madrid se haya ido ganando, a ver, no lo veo mal, aunque creo que la mejor opción hubiera que el entretiempo o el primer tiempo se acabara empatando, creo que no se hubiera visto mal. Que el Madrid se haya ido ganando, creo que está bien por las situaciones del primer tiempo. Obviamente en los 90 minutos ya cambia mi opinión, pero en el primer tiempo creo yo que el Madrid con ese gol de Brahim Díaz, como dije, una asistencia de Lunin, que todo viene de un córner a favor del Deportivo, que deja casi, no deja mano a mano a Brahim, el que deja mano a mano a Brahim es Lunin, pero por las situaciones, porque la mayoría de jugadores y por una muy buena asistencia de Lunin, pues no había tantos jugadores por delante de Ibrahim. Ibrahim sale de su propio campo, entonces queda casi mano a mano y la mayoría de jugadores o estaban a la misma velocidad que Ibrahim, o sea, a la misma distancia de cuerpo o un poco más atrás. Entonces eso deja mano a mano a Ibrahim, que termina metiendo un muy buen gol porque al final de cuentas corrió casi 80 metros, o sea, con pelota 40, pero sin pelota corrió que es el doble, entonces la verdad estuvo muy bien. Pero en general el primer tiempo fue eso, fue un primer tiempo donde cuando el Madrid tenía la posesión o tenía la pelota, de verdad que hacía que o pareciera que el Deportivo se metía o tenía un sistema defensivo, ¿cómo decirlo? Más metido al fondo, ¿sabes? O sea que cuando el Madrid a veces tenía la posición, el Deportivo se metió un poquito, la verdad, y parecía que cuando el Deportivo tenía la posesión o tenía la pelota, no hacía o no se daba o no te daba esa sensación de lo que hacía el Madrid hacia el Deportivo, porque cuando el Deportivo la tenía, sí, el Madrid hacía un bloque bajo, pero no con la misma intensidad de lo que hacía el Deportivo de La Coruña, ¿no? Creo yo que cuando el Madrid tuvo oportunidades de pegar antes del gol, tuvo chances en el primer tiempo, el Deportivo La Coruña habrá tenido uno que otro, pero por la jerarquía, por la calidad en ese aspecto ofensivo, se notaba mucho y eso hacía que en el primer tiempo el Deportivo no generara una jugada clara o muy peligrosa en el primer tiempo. O sea, en el primer tiempo generó para mí el Madrid un poco de jugadas más claras y peligrosas, a excepción del gol. La verdad es que yo recuerdo que sí, y el Deportivo de La Coruña no. Y eso que tampoco es que atacó demasiado, o sea, atacó más el Real Madrid. Por eso digo que en el primer tiempo el que el Madrid se haya ido ganando está bien, no creo que haya sido lo mejor. La verdad, ahí estoy muy indeciso, pero lo veo hasta cierto punto correcto. Ahora, vamos al segundo tiempo, que ahí es donde cambia la cara, porque creo que el segundo tiempo, los cambios al Deportivo hasta cierto punto lo ayudaron, pero creo que el segundo tiempo fue viceversa. Cuando tenía el Deportivo La Coruña, se sentía que generaba peligro, que le podía pegar al Madrid, sin la verdad generar mucho con la misma intensidad que generó el Real Madrid en el primer tiempo, pero sí se sentía que ahora el Deportivo daba peligrosidad, daba
cuidado que te lo pueden empatar. A viceversa del Real Madrid, que generó una que otra, sí, pero sin la misma o no te daba esa misma sensación de que el Madrid te podía meter el segundo gol. La verdad, hubo momentos donde parecía más que podría caer el empate. No digo que era obvio que el empate iba a venir, pero sí te da esas sensaciones de que el Deportivo podía encajar un gol a que el Real Madrid metía el segundo. Incluso metió el segundo. Acá no me lo dice, pero metió el segundo que se lo anularon justamente a Carlos, a Espi, se lo anularon por offside, que es muy debatible, pero bueno, tampoco me voy a poner a analizar un offside en un amistoso, pero creo que, como digo, el primer tiempo fue un poco del Madrid, el segundo tiempo creo que fue un poco más del Deportivo, que siento yo, más que nada por las situaciones. ¿Qué quiero decir? Porque creo que cuando el Deportivo generaba más peligrosidad, tenía un poco más de criterio que el Real Madrid como fue en el primer tiempo. El primer tiempo del Real Madrid, el segundo tiempo del Depor. En los dos tiempos, ninguno de los dos equipos fue superior, ni mucho menos. Pero cuando tuvo el Madrid generó un poco más, cuando estuvo el Depor generó un poco más, o se sentía que los dos equipos cuando tuvieron sus momentos, cuando llegaban, se daba esa sensación de que si te distraes te meten el gol, la verdad. Pero creo que en general fue un partido muy igualado. A ver, la verdad es que esos fueron los 90 minutos en mi entender. Si ustedes opinan de otra forma, lo entendería correctamente. Déjenme en los comentarios, se los agradecería un montón. Y la verdad, sin mucho más que decir, me voy a despedir. Un verso sin esfuerzo. Suscríbanse, suscríbete y deja tu suscripción. Ya lo dije 3 veces. Deja tu like o tu like. La verdad, lo agradezco. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense. Hasta la próxima. Chao, bacalao. Y adiós, gente. Adiós.